Quisiera compartir con vosotros a los mejores autores sobre historia de la masonería. En efecto, hay muchos libros sobre masonería, pero que no están escritos con el rigor académico. Os voy a presentar algunas obras, algunos autores que vienen, digamos, a estudiar, a analizar, a investigar toda la documentación que se ha conservado en las logias, en las obediencias, durante los últimos 300 años. En esos documentos, en esas fuentes, lo que uno encuentra son datos e informaciones que nos permiten entender mejor la historia, porque hay datos sociales, datos políticos, datos económicos, datos culturales, datos artísticos. Es decir, que la masonería nos va a permitir una transversalidad de la historia. Por eso que no hay que repelerse cuando vemos algunos títulos con determinadas localidades o fechas concretas. Aunque sea una localidad, en una región, en un país, siempre estaremos ante historia global. Los historiadores escribimos sobre todo, en estos momentos, para desmitificar. Para decir no, no, no y no. Esto no fue así. Porque hasta el momento, ya que prácticamente todos sabemos escribir y leer, pues todo el mundo puede escribir sobre todo. Y que está muy bien así. Pero cuando uno quiere saber de verdad, digamos, en serio, lo que ha ocurrido, pues ahí tiene que buscar los libros, los autores, que al menos se hayan situado dentro de lo que es un trámite o un rigor académico, universitario. A esa parte de los autores y de las obras se dedica este canal. Hoy os quiero hablar de un autor que se llama Antonio Morales Benítez. Es un autor que lleva muchas décadas investigando la historia de la masonería, es profesor de historia, historiador, así que tiene una base pues idónea, ¿no?, para dedicarse a la historia. En este caso nos viene a hablar de la masonería en el campo de Gibraltar. 1902-1942, es decir, la primera mitad del siglo XX, y tiene un subtítulo que se llama Un espacio de libertad con una nueva sociabilidad democrática. Ya lo dice un poco todo, ¿no? Es decir, de cómo es un periodo en donde un sector de la población va a la búsqueda, ¿no?, de lograr las metas en libertades, ¿no?, democráticas, que bueno, todavía hacía falta en esa época. Entonces, la masonería en el campo de Gibraltar viene a hablar un poco de toda esta zona de Cádiz, de Algeciras, que es una de las zonas masónicas más importantes de España. En sí, Andalucía es la región más, entre comillas, masónica en términos de números y de logias y números de miembros. Y dentro de la propia región, pues Cádiz y todo lo que se denomina el campo de Gibraltar, pues es todavía mayoritario su presencia, ¿no? Y aquí nos relata pues esa historia de 40 años sobre cómo se reconstruyó, se refundó la masonería del siglo XX, cómo dejó atrás pues las divisiones que hubo a finales del siglo XIX y cómo iban a aparecer unas nuevas, ¿no?, hasta llegar a la guerra civil. Es importante esta investigación porque además está Gibraltar, ¿no?, un enclave británico en la península ibérica que va a trazar no solo relaciones, sino lazos, ¿no?, importantes entre los habitantes de esa región
Aquí se habla de educación, se habla de política, se habla de sociedad, se habla de cultura. Es su tesis doctoral, estamos hablando de más de 500 páginas, con cuadros, listas de masones, encuadernado y imprimido por la editorial de la Universidad de Cádiz, de un trabajo descomunal. Ya conocíamos al autor de muchas ponencias, muchas conferencias que hizo no solo aquí en España, sino también en América, en Cuba, en México, y bueno, es uno de estos trabajos modélicos de cómo hay que escribir la historia. La verdad es que hay notas a pie de página, pero eso para el lector que no es historiador o que no le interesa, no tiene que leerse las notas a pie de página. Eso es para nosotros, historiadores, sobre todo. Es decir, cuando Antonio dice algo, por ejemplo, en este encuentro el venerable de Resurrección, que es una de las logias, Resurrección, pedía la unión de todos para hacer triunfar los ideales masónicos, huyendo de la excesiva masificación de las logias que en nada beneficiaban a la orden, sino que por el contrario debía cuidarse la selección. Pues muy bien, él dice esto, pero nosotros tenemos que decir, sí, pero ¿cómo sabes y cómo puedes decir esto? Pues tenemos una nota a pie de página que corresponde a un boletín oficial del Gran Oriente Español, donde vamos a poder comprobar, verificar o simplemente poder citar la fuente, ¿no? Entonces, bueno, pues es normal, es su trabajo, es el trabajo del historiador. Ahora bien, se puede leer sin la nota a pie de página. Por eso que no hay que repelerse, ¿no?, por todos estos detalles sobre la historia de la masonería. Así que bueno, os lo dejo. Se puede conseguir. Bueno, hace poco que salió, hace creo que un año. Y bueno, que os aproveche la lectura. Si te gusta imaginar, no te va a gustar. Pero si te gusta la verdad, te va a encantar.